En el libro de Esther conseguimos 2 reinas. Y eso es lo que quiero resaltar de Esther, porque la iglesia es una reina. Fue llamada a gobernar con el rey, ¿no? Con el rey. Solo que en este caso el rey, en el caso de la iglesia, el rey se expresa y se manifiesta a través de la reina, de la iglesia. Fuimos llamados a gobernar, pero en realidad es Cristo gobernando a través de nosotros. Cristo expresándose a través de nosotros. En Esther conseguimos 2 reinas. Conseguimos 2 modelos en esas 2 reinas. ¿Saben cuáles son esas 2 reinas? ¿Quiénes han leído Esther? Una evidentemente es Esther, ¿verdad? ¿Cuál es la otra reina? Vasti. Vasti era una mujer interesante, hermosa. ¿Verdad, Rubén? Vasti. La tuya. Pero la de Asuero era una mujer espectacular. No quiero hablar de la de Rubén, quiero hablar de la de Asuero. Saludos a Basti. Saludos. Aprovechando que sí, está en línea, Basti. Bueno, Basti, eres hermosa. Pero no estamos hablando de ti, estamos hablando de otra Basti. Era muy hermosa. Ustedes se imaginan todas las cualidades que tenía esa mujer, solo su presencia imponía. El capítulo 1 de Esther menciona a Basti. ¿Cuál es la escena que nos presenta el capítulo 1 de Esther con relación a Basti? ¿Qué dice de Basti? ¿Ah? La presenta como una mujer bonchona, disfrutada, una celebración. Claro. Allá responden rebelde. Sí, manifiesta rebeldía. Su actitud era rebelde. Entonces, una mujer que vive en el palacio, que está posicionada como reina, hace una fiesta, invita a sus amigas, y usted puede agarrar el libro de Esther después y hacer un análisis de la fiesta de Basti. Pero yo la puedo, para resumir en esta palabra: fiesta privada con sus amigas. Eso es lo que dice. Ella estaba reunida con la fiesta. ¿Dónde estaba el rey? El rey no estaba allí. Ella no estaba en la fiesta del rey, ella estaba en su propia fiesta, con su propia gente, cumpliendo sus propios propósitos. Porque dicen que la característica de Basti es que es rebelde, porque esa fiesta no tenía que ver con el rey. Ahora, ok, está bien, está haciendo tu fiesta. El rey no le dice nada de su fiesta, déjalo que se mueva, dice el rey. Pero tú eres la reina. ¿Qué tal si vienes? La mandó a llamar el rey, ¿verdad? Aquí no voy a juzgar los propósitos del rey. Pero él es el rey, él es el que manda. Y si el rey manda, ella debería haber ido. Pero ella no quiso ir. Buscó excusas. Ninguna era válida legalmente. Ninguna era válida culturalmente. Pero no se presentó. Entonces, Basti, una reina que hace una fiesta privada sin el rey y se niega al llamado de este.
¿Cuál es la otra reina? Esther. Una reina que se prepara para cumplir un propósito trascendente desde su posición real. Ese es Esther. Entra en un proceso de preparación. Se prepara para cumplir un propósito de su posición real. En lo particular, yo no veo a Esther haciendo fiestas. Yo veo a Esther arriesgando su vida para preservar a una nación. Y encuentro entonces en estas dos reinas dos modelos de iglesia. Mire, en Barquisimeto, usted sale un domingo y usted va a encontrar a cada esquina un local lleno de gente. Fiestas privadas. Y se llaman así, celebración dominical. Están celebrando. Pero la pregunta es, ¿ese esquema de dónde salió? ¿De dónde salió el esquema de la celebración dominical? La respuesta se la di en el tema anterior. Un hombre que no era creyente se hizo pasar por creyente como estrategia política, pero tenía una devota fe en el Dios Sol, en el Sol Invictus, de manera que hizo un decreto y dijo, el día domingo es día de convocatoria para celebrar a Dios. ¿Cuál es su Dios? El Sol. Los cristianos alineados a él se creyeron el cuento, pero hubo un buen grupo que no se creyeron el cuento y se reunían en su vida normal, en las casas o en las catacumbas, en muchos casos, sobre todo en ese tiempo, donde comenzó la primera persecución de cristianos contra cristianos. Cristianos imperiales contra cristianos que realmente seguían el diseño y la operatividad de la iglesia. Entonces, ahí nació. Allí nació las celebraciones dominicales. Y si tú no vas un domingo al culto, a la celebración, a la fiesta, tú estás en pecado. Pero Dios, el Dios de esta nación, tiene un propósito para esta nación y llama a la iglesia. Y la iglesia sigue su fiesta privada. Está bueno esto aquí. Y les digo una cosa, yo sé de lo que hablo. Una fiesta muy emotiva donde se confunde manipulación emocional con revelación del espíritu. Y fluir de las emociones con fluir del espíritu. Y están metidos en su mundo. La pregunta es, ¿cómo están afectando? O antes de irnos a afectar a la sociedad, ¿están cumpliendo el propósito? Dios nos llamó a ese culto. Dios nos llamó a reunirnos en locales de multitudes. Claro, tengo que hacer una salvedad. ¿Está mal reunirse en locales de multitudes? ¿Está mal hacer servicios en eso? No. O quizás sí. Yo recuerdo la época de el sitio de Samaria, donde había gente, ellos estaban sitiados en Samaria, ¿verdad? Sitiados. Como están muchos creyentes sitiados en las iglesias. Pero hay unos leprosos y unos desechados por la sociedad que se encontraron con un botín. Los enemigos habían huido y habían dejado riquezas y toda la abundancia que faltaba en Samaria. Y cuando ellos se encontraron con eso, ¿qué hicieron? Comenzaron a comer y a disfrutarlo. Y de repente se le prendió
la voz de la conciencia. Mañana vamos a hablar de eso, cómo funcionamos internamente. Y dijeron, hoy es día, esto no está bien, dijeron. Hoy es día de buenas noticias y nosotros estamos aquí disfrutando lo que... No. Esto no es para que nosotros lo disfrutemos, esto es para compartirlo. Así como que ellos eran rechazados, criticados, señalados de herejes, mundanos, sectas, todo lo demás que pueden catalogarlo. Y dijeron, hay cosas que compartir. No nos podemos quedar con esta riqueza. Ahí encontramos el modelo, romper el modelo de Basti. ¿Cuántas cosas hermosas no pueden fluir en una congregación cristiana tradicional? Muchas cosas hermosas, pero se las están consumiendo su grupo privado, su grupo selecto. Entonces, Basti estaba en su fiesta. Y esa es toda la escena que se nos presenta de Basti. Su fiesta, pero hubo un llamado. Y no acató el llamado. Nosotros, todos los que estamos acá y los que están por internet, son ministros. ¿Hasta qué punto nosotros estamos acatando el llamado al propósito del rey? No me corresponde evaluar los propósitos de Asuero. Estoy ilustrando en Asuero a un rey que llama a la reina. ¿Para qué tiene la reina? Bueno, en el caso de Asuero quería una reina para lucirla. Si Cristo quiere exhibir a su iglesia, si ese es su propósito, porque es su propósito exhibir a su iglesia, exhibir su gloria a través de la iglesia, ¿estamos aceptando el llamado? ¿Estamos acatando el llamado? ¿O estamos siendo la Basti que está en su celebración dominical? Es el día del Señor. Y como hay tanta emoción en juego, salí de la celebración lleno. Salí motivado. Salí ungido. No, saliste manipulado. Saliste convencido. Saliste en una psicosis colectiva que te envolvió. Pero no necesariamente saliste con revelación del Espíritu y con revelación del diseño y del propósito. Una iglesia operativa es una iglesia conforme al diseño y plan original. Y en el diseño y plan original, una iglesia operativa produce un impulso de transformación nacional. Si usted quiere comprobar la operatividad de la iglesia, revise el entorno de la iglesia está operando. Porque si usted se va a las escrituras, en primer lugar vamos a encontrar que Dios desde el principio de los tiempos tiene propósito con naciones. La gran comisión es discipular naciones. Allí está Miqueas 4:2 que habla de muchas naciones en el propósito de Dios. Entre eso está Venezuela y las naciones de América Latina a las cuales Dios nos está permitiendo llegar. Mateo 25, cuando habla del juicio de Dios, habla de un juicio a las naciones como un colectivo. Apocalipsis 2:26, cuando le habla a la iglesia, le habla de autoridad sobre naciones. Y cuando se cierra Apocalipsis, que presenta a la iglesia como la Nueva Jerusalén, habla de naciones andando a la luz de la iglesia. Entonces, la operatividad de la iglesia tiene que ver con producción de resultados proyectados. Y si es Dios quien hace la proyección y su enfoque es naciones transformadas,
la operatividad de la iglesia debe apuntar a naciones transformadas. Usted ha leído Mateo 5:13. Vosotros sois ¿la qué? ¿La sal de qué? De la tierra. Y por cierto, tierra y Egeo, que habla de nuestro globo terráqueo, pero Ege, que habla de territorio, con un enfoque de naciones. Y el versículo siguiente dice, ustedes son la luz ¿de qué? Del mundo, el cosmos. El enfoque son los sistemas de las naciones, siendo iluminados por la iglesia. Entonces, con toda y la experiencia ministerial que yo puedo tener, ¿cuánto tenemos de graduado del seminario para decir oficialmente? Tenemos 18 años oficialmente en el ministerio, pero yo estoy en el ministerio desde antes. Entonces, yo tengo que preguntarme, ¿qué resultados ha proporcionado sobre la nación a la cual Dios me llamó a ministrar? ¿Qué resultado he dado yo en esta nación? Porque el llamado a la iglesia es un llamado a la nación. Entonces, me pregunto sobre mi operatividad. No es cuántas personas estoy reuniendo. Eso puede ser un club privado que fundé. Puedo estar en la posición de Basti, celebrando con mis panas de Olivo Verde. ¿Qué estamos haciendo para influenciar a una nación, para discipular a una nación? Allí voy a medir la operatividad de mi ministerio, no cuántas personas reúno. Cuántas personas reúno debe ser consecuencia de la expansión del reino. Y no necesariamente de la expansión de mi ministerio. Porque muchas iglesias son operativas para un nombre. Y se convierten en grandes redes apostólicas que giran alrededor de la operatividad de un hombre, al cual hacen, por cierto, multimillonario, famoso. Entre los hombres más ricos de la tierra hay 5 televangelistas. La pregunta no es ¿cuántos millones has recaudado con tu labor ministerial? Es cuánto has afectado la tierra, el cosmos, con tu labor ministerial. Allí es donde se mide la operatividad de la iglesia y mi efectividad en el ministerio. Entonces, vamos a tomar los años pasados como años de formación, de entendimiento y de procesos. Pero estamos llamados a afectar naciones. Qué bueno que estamos hoy reunidos con proyección de naciones. Pero que en unos años sigamos reunidos con proyección de naciones y lo que se reporten de las redes digan, bueno, aquí estamos los mismos, haciendo lo mismo. ¿Qué? La pregunta es, ¿qué tanto estás contribuyendo para la transformación de Chile, de Colombia, de Panamá? Ya Pastora llegó y a la semana ya tenía un grupo de personas que están revolucionando en Panamá. Aquí tenemos Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Panamá. Hay Venezuela, porque está Agustín que se quedó resabiado. Está. Y ustedes que están en Venezuela, ¿no? La Guajira y áreas circunvecinas. No, República Independiente del Zulia. La pregunta es, en unos años, estas naciones convocadas en esta reunión, ¿qué tanto han sido afectadas por el mensaje y por el propósito por el cual fueron llamados a esas naciones? Sea la forma que Dios haya establecido para que se movieran esas naciones. Ustedes son la sal de la tierra. Es más, si nosotros nos vamos al principio, Génesis 96,
el centro es la tierra. Génesis 1:28, tierra. Génesis 1:29, tierra, tierra. Génesis 2, el centro de operatividad, la tierra. Y bueno, y si seguimos históricamente, agarramos por lo menos para no hacer tanto, entrar en detalle, del 12 bueno, el mismo 11 que se establece lo de la Torre de Babel, se revelaron al propósito. Y en Venezuela estamos viviendo una Babel. Nos concentramos en Venezuela. Olivo Verde, un ministerio tan bonito aquí, todos junticos. Y nos reuníamos allá, nos reunimos aún, pero todos los ministros convocábamos con aire acondicionado allá en el local. Ahorita tuvimos que movernos a este local porque no tenemos buen internet allá para poder estar conectados con los otros que no están acá. Entonces, así como Dios derribó la Torre de Babel, derribó la economía de Venezuela para distribuirla en las naciones y llevarnos a llevar esta semilla que tenemos poderosa a las naciones. Pero fue por eso, yo pensé que era para sacarnos de la institucionalización. Ajá. Ambas cosas. Entonces, en la creación, Dios era el centro. Dios era el centro. Porque el 1.26 dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero ¿qué está haciendo el hombre? Expresión de Dios, imagen de Dios. El hombre entonces viene siendo su instrumento. Y la tierra, el enfoque. ¿Por qué ocurrió la Torre de Babel y la dispersión? Porque el enfoque era las naciones y se estaban concentrando en un lugar, por así ser paralelismo. Génesis 12. ¿Cuál es la promesa? 11 y 12. Dios le da a Abraham, pero se especifica en el 12. Se supone que ocurrió en el 11. Y dice, le habla de naciones. Bendecirá lo que te dice hasta los confines de la tierra. En un escenario le presenta como la arena del mar, una nación grande, pero a bendecir a todas las familias con la connotación de nación. Entonces, el ambiente de la operatividad de la iglesia es la tierra, las naciones. No fuimos llamados a llenar templos, fuimos llamados a llenar la tierra de la gloria que reposa sobre nosotros. En consecuencia, si nos vamos a poner en sintonía con la operatividad de la iglesia, tenemos que ponernos en sintonía con el diseño de naciones y establecernos metas de acuerdo a la visión que Dios nos ha dado. Porque como dice allí, las metas son declaraciones de fe. Y en la fe que está en tu espíritu, ¿hacia dónde Dios te está llevando? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, nos establecemos metas tomando en cuenta que la operatividad de la iglesia se expresa en un escenario que es naciones. Y expresamos hoy lo que creemos acerca de mañana para generar movilización y enfoque de la energía. Ya no nos centramos en cuatro paredes, sino que nos centramos en qué nos corresponde hacer para trabajar en la transformación de una nación que está en un momento histórico maravilloso, porque es un momento de transición. Estos son los mejores tiempos para la entrada en acción de la operatividad de la iglesia. Esos tiempos de transición. Entonces nos corresponde definir hacia dónde vamos. ¿Qué queremos conseguir? ¿Cómo lo vamos a medir? Como ministros. ¿En qué ciudad estás? ¿En qué país estás? ¿Por qué estás en ese país? Algunos están de transición. ¿Qué vas a dejar allí? Establecer. Y eso es un encuentro introspectivo donde tú buscas qué Dios ha sembrado en tu espíritu sobre lo que es propósito y diseño. Y de acuerdo a lo que Dios ha sembrado en tu espíritu, tú vas a decir, ya va, ¿qué voy a hacer yo para transformar esta ciudad? Tú estás aquí en Barquisimeto. ¿Qué va a ser de mi ministerio? ¿Qué resultados voy a proporcionar yo
en la transformación del estado Lara. Y tienes que trazarte metas y decir, según lo que hay en tu espíritu, y Dios te ha colocado en el estado Lara, ¿cómo va a ser el estado Lara en 3 años? Ustedes también están en Lara. Según lo que está en tu espíritu. No tienes que buscar en otra parte. ¿Qué va a hacer del estado Lara en 3 años? En 5 años. La pregunta es, ¿qué tengo que comenzar a hacer? La pregunta, ¿lo voy a lograr haciendo lo que estoy haciendo o debo reforzarlo con otras estrategias? ¿O debo perfeccionar las estrategias que tengo? Entonces, ¿qué queremos conseguir? ¿Cómo lo vamos a medir? Podemos establecer indicadores de que nuestro ministerio está siendo efectivo en la nación a la cual Dios nos ha llamado. O en este caso, de los que están aquí presentes en la ciudad que Dios nos ha llamado. Y luego establecer cómo vas a alcanzar esa meta. Por cierto, cuando tú defines la meta, te tienes que preguntar ¿por qué esa meta y no otra? Esta meta porque eso es lo que puso en mi espíritu, eso es lo que ese es el propósito, ese es el diseño. Esta meta porque me estoy moviendo en la unción profética que reposa sobre mi vida. Y entiendo por el espíritu que este es el proyecto nación. Mira, para conquistar una nación primero tienes que conquistarte a ti mismo. Tú comienzas por ti. Ahí, vamos a llamarlo así, nosotros estamos edificando 3 casas. ¿Estamos claros en eso? Una casa personal. Y yo creo que en el caso de nuestro ministerio, nosotros vamos muy bien en nuestra edificación. Todos, absolutamente todos podemos decir, no somos los mismos a cuando comenzamos en este ministerio. Todos. Todos hemos sido edificados en la casa personal. Estamos edificando una casa que es fundamental en la sociedad, la familia. Estamos edificando nuestra familia y desde allí estamos conquistando hogares, habiendo casas, iglesias, para transformar la nación desde la familia. Allí está la base. Primera casa, mi casa personal. Segunda casa, la casa familiar. Tercera casa, la casa apostólica, la casa, mi nación, la nación, como casa de Dios. Mi vida como casa de Dios, estoy siendo edificado. Mi familia como casa de Dios, la estamos edificando. Mi nación como casa de Dios, allí es donde vamos a ver realmente qué tan operativos somos como iglesia. Si no somos Basti. La clave para la conquista de una nación. Y ahí entonces entramos en un tema donde tenemos que abrir la mente y abrir el radar del espíritu, porque no somos ecuménicos ni somos una secta. Somos agentes de reino, somos parte de un cuerpo, pero no somos todo el cuerpo. Clave para la conquista de una nación. La única forma en la que realmente podamos producir el impacto esperado en una nación. Pues aquí el enfoque de esta reunión es una reunión internacional, es un enfoque de naciones. Entonces, el nivel de exigencia es de naciones. Y la única forma es movernos por el diseño en una palabra muy nuestra y que puedo decir que es exclusiva para la iglesia de Cristo, plenitud. Solo nosotros experimentamos plenitud. Hay quienes circunstancialmente se sienten plenos, pero solo la iglesia tiene la gracia de moverse en plenitud, pero no siempre tiene la vivencia de operar en plenitud. La clave está en el enfoque de la iglesia plena
con el evangelio pleno a las naciones plenas. Y ese postulado es un postulado producto de análisis, discusión y emerger en el fervor y en la pasión por naciones, nacido del Espíritu, de un grupo de jóvenes a nivel internacional que se preguntaron, ¿cómo afectamos naciones? Y la respuesta que ellos recibieron es la respuesta que Dios nos da a nosotros hoy. Solo lograremos una operatividad de impacto en naciones siendo una iglesia plena, con el evangelio pleno, llegando a la nación plena. Y nosotros nos hemos movido a lo largo de estos años que tenemos operando como ministerio, engranando piezas de esa plenitud. Porque si usted analiza, en primer término tenemos la iglesia plena. Entonces, el concepto de plenitud en la iglesia tiene que ver, número uno, con la vivencia del creyente, y eso lo vamos a hablar. El creyente moviéndose en plenitud de lo que él es y lo que fue depositado en él, plenamente, en pleno mover de lo que Dios ha depositado en él, porque la plenitud de Dios fue depositada en nuestro espíritu. Es maravilloso cuando Pablo dice que en Cristo está la plenitud de la deidad. Y la iglesia es la plena expresión de Cristo. Y la palabra plenitud está asociada con Cristo y está expresada en la iglesia. Cristo encarnado en la tierra en un cuerpo humano, Jesús. Luego, Cristo encarnado en la tierra con un cuerpo humano, iglesia. La iglesia plena. Pero la iglesia plena, estamos hablando entonces el creyente moviéndose en plenitud, y por eso somos enfáticos en el discipulado 1 en lo que es identidad, en lo que es gracia y lo que son hábitos. Porque los hábitos te llevan a fluir en la plenitud. La identidad te permite moverte en plenitud. Y al entender la gracia te permite liberarte de todo el yugo de esclavitud que la religión te impuso para tenerte controlado a sus dogmas y a su sistema manipulador. Claro, porque si tú tienes la salvación segura, yo no te puedo manipular porque tú estás seguro de tu salvación. Pues si tú tienes dudas, si yo siembro dudas, la única forma de tú tener seguridad es mantenerte conectado a los parámetros que yo te dicto. Pero es que aunque la salvación es relevante, no es lo más importante. En términos de operatividad de la iglesia, la salvación quizás es lo menos relevante en todo este conjunto de cosas. Evidentemente es importante porque solo eres operativo cuando eres vivificado por el Espíritu, eres salvo. Pero como ya lo dimos por hecho, como eres salvo, fuiste llamado, primero, fuiste predestinado, fuiste elegido, fuiste llamado, fuiste regenerado. Ya eso está hecho. Ese no es nuestro tema de discusión. Nuestro tema de discusión es la vida que recibiste cuando fuiste salvo o cuando se te aplicó la salvación. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Estás siendo operativo? Entonces, no tiene que ver con el tema de la salvación. Estamos dando por hecho el tema de la salvación. Lo más relevante en este caso tiene que ver en alinearte al propósito. Entonces, la iglesia plena, operando en la plenitud de lo que tú eres, un hijo de Dios, reflejo de Dios, agente de Dios, instrumento de Dios, manifestación de Dios, Dios encarnado en ti, eres encarnación de Dios. Eres pleno, completo, bendecido. Eso es un elemento de lo que es la plenitud, pero si lo vemos otro elemento, entonces vamos a ver la iglesia plena. Es una iglesia que está ajustada al diseño, plenamente. Una iglesia que fluye
plenamente en el Espíritu. Entonces, la iglesia plena es la iglesia que está moviéndose en el fluir del Espíritu. Entonces, desde aquí encontramos un elemento. No es mi individualidad el que va a conquistar naciones. Es la iglesia plena. Entonces, por eso le dije, no somos ecuménicos, pero tampoco somos una secta. Yo no voy a edificar con quien no tenga los mismos valores que yo tengo, porque los valores que yo tengo fueron los valores del Espíritu sembrado a mi espíritu, y son los valores de Dios, según el diseño eterno. Pero yo no soy el único que tiene revelación. A nosotros nos cuesta, por los niveles de revelación que estamos manejando, nos cuesta creer que hay otros que tengan revelación. Porque manejamos niveles de revelación, wow, pero no somos los únicos. Entonces tenemos el espíritu de Elías. Solo nosotros hemos quedado, oh Dios. Sí, el mover de los Mesías. Somos Mesías, sí, eso es verdad. Porque Mesías es ungido. Pero es la iglesia plena. Y la iglesia plena no tiene un nombre. La iglesia plena debe perder los nombres que nos dividen. Y nosotros tenemos una relación de conexión personal, no institucional. De hecho, en muchos casos el nombre vino después. Y el nombre es estrategia, no es operación. Y fluimos en lo que Dios nos está dando, en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios nos está revelando. No en un nombre. Entonces, sin temor alguno, no fluimos para conquistar una nación. No es que Dios entregó al ministerio Olivo Verde de la nación. No, Dios entregó a la iglesia plena una nación. Y solo la iglesia plena podrá impactar a una nación. ¿A qué me lleva eso? A tener el radar encendido. No soy ecuménico y no tengo nada que ver con el ecumenismo y no me relaciono con personas que están edificando su propio imperio. Soy enemigo de ellos. Soy enemigo de los concilios. Soy enemigo de las organizaciones religiosas. Soy enemigo de la secta y no trabajo con ellos. Pero soy un agente de reino. Y el Espíritu de Dios está despertando mucha gente en este continente. Operamos como iglesia plena, la iglesia entera, la iglesia completa. No un miembro de la iglesia, no un sector de la iglesia. Entonces, el primer llamado que tengo que hacer a lo que es la operatividad de la iglesia es abrirnos y entender que no somos el ombligo del mundo, ni somos únicos en el mundo, y que hay personas que Dios está despertando y Dios está llamando a edificar naciones. Entonces, prohibido el ecumenismo si tuviéramos institución. No, nos cerramos al ecumenismo. A ser abierto a cualquier persona que diga que cree en Dios, pero cualquier persona que esté fluyendo del Espíritu, yo me conecto con esa persona. Y en lo que esa persona fluye de la institución, yo digo, en esto no comulgamos, en eso no edificamos. Pero en lo que fluyamos del Espíritu, aquí estamos. Entonces, si entienden el primer llamado, tengamos el radar abierto, porque hay gente que Dios va a conectar, que tienen un genuino deseo por extender el reino y en su espíritu hay sembrado una semilla. Quizás no manejan el mismo nivel de revelación que manejas tú, pero está en el mismo punto donde tú estuviste hace algún tiempo atrás. Dios despertó tu espíritu un día y Dios ha despertado muchos espíritus, algunos antes que nosotros, otros igual que nosotros y otros recientemente. Y a otros se le va a despertar a través de tu palabra, pero abre el radar. Porque Venezuela va a ser transformada por la iglesia plena. Sin sectarismo.
sectarismo. El sectarismo te lleva a no disfrutar los beneficios de ministerios que tienen para aportar a tu edificación, pero tú crees que todo está aquí en Olivo Verde. Todo está en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es pleno. Nosotros somos parte de ese cuerpo. 1, iglesia plena. Iglesia completa. 2, el evangelio pleno. La iglesia institucionalizada ha tomado verdades y la ha mezclado con mentiras. Medias verdades. Y Dios es un Dios de plenitud. Dios es un Dios íntegro, completo, perfecto. Entonces, Dios no trabaja con híbridos, con mezclas, ni con mediocridades. Es el evangelio pleno. ¿Y qué significa el evangelio pleno? No es que voy a agarrar lo que más me gusta. Es el evangelio de Jesucristo, completo. Y en esto nosotros hemos avanzado bastante. Pues nosotros hemos tenido un entendimiento de lo que es el evangelio de Jesucristo. Porque la mayoría de nosotros llegó creyendo en el evangelio de un sector, con un énfasis en un área, con un disfraz en otra, y mezclado con mentiras y hasta herejías. El evangelio pleno. Mire, quien no maneja verdad presente, no maneja el evangelio de Jesucristo. Hay una mezcla entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Te mandan a hacer cosas del viejo pacto, están estructurados según el viejo pacto, el sacerdocio se ejerce según el viejo pacto, las reuniones de la iglesia son según el viejo pacto, la bendición es según el viejo pacto. Jehová te bendiga y te guarde. Viejo pacto. ¿Qué más viejo pacto tú? Las bendiciones se manejan según el viejo pacto, ¿verdad? La óptica, todo lo consumado se maneja como algo futuro, algo a alcanzar, algo por lo cual luchar, no es algo que debe emerger. Entonces, verdad presente. Quien no maneja verdad presente no está predicando el evangelio, está predicando otro evangelio. Pedro habló de la verdad presente. Porque había una verdad que le fue dada al pueblo de Israel. En su tiempo era verdad. Sigue siendo una verdad, pero no una verdad para nosotros. Ni una verdad para este tiempo. Y hay medias verdades que funcionaron un tiempo, pero nosotros entendemos que la mediocridad o lo medio no es el diseño. Entonces, un elemento del evangelio pleno es verdad presente. Otro elemento del evangelio pleno es transformación activa en el creyente. Un evangelio de transformación. No es un evangelio de crecimiento intelectual. El evangelio es un mensaje de transformación. Si el evangelio que estamos llevando no está llevando a transformación, no estamos logrando, no estamos siendo operativos. Entonces, evangelio pleno, verdad presente, transformación, emerger. En esas tres cosas hay muchísimo que hablar. Porque el evangelio habla de emerger, la plenitud de Dios depositada en nuestras vidas. Emerger lo que tú eres, lo que Cristo hizo en ti. Emerger tu identidad, tu potencial, tu propósito. Entonces, tenemos el evangelio entero. Qué bueno, Dios está moviéndose en revelación. Y lo tercero, nación entera, nación plena. Tradicionalmente hemos buscado llegar a sectores de la vida de las personas. Nos conectamos solo en el templo, en los locales, pero no en la vida. Nación plena
vamos a penetrar todas las esferas de la sociedad. No podemos transformar una nación si no avanzamos desde la familia, llevando un mensaje de verdad presente que libera, de transformación, que cambia, y de emerger, que libera todo el potencial. Y entonces ese emerger lo ubicamos, uno, de acuerdo a su diseño, están fluyendo en los negocios, pero allí están afectando la economía de una nación. ¿Quiénes están afectando la economía de Venezuela hoy? Elementos, personas que fueron sembrados en ellos valores de sálvese quien pueda. Entonces, toda la dinámica, desde el alto gobierno hasta el vecino que me bachaquea el producto y me lo vende a un precio exagerado. La economía está siendo movida por la corrupción. Está gobernando el paradigma de corrupción. Tenemos que sembrar desde las casas el antivalor, el valor contrario a la corrupción y formar gente íntegra, gente que entienda que realmente moviendo mi integridad es donde va a haber el fluir de la manifestación de la prosperidad y de la abundancia. Pero eso tú lo dices y no se entiende, pero cuando tú impactas el espíritu de una persona y le formas en eso, y esa gente luego va a vender, va a moverse en una dinámica de economía, no movida por la ambición personal, sino movida por principios. Cada área de la nación debe ser permeada desde las bases para transformar la nación. Entonces, Mateo 3:73 dice que somos levadura que debe funcionar hasta que todo sea leudado. ¿Cuánta levadura se necesita para que un costal de harina sea leudado? Yo no me preocupo. ¿Cuántas personas tenemos conectados ahorita allí? No veo. Los necesarios. Los necesarios. ¿Cuánta levadura se necesita para impactar Latinoamérica? Los que estamos reunidos. Pero tenemos que comenzar a ser operativos en el diseño y vamos a ir viendo cada herramienta que nos va a llevar a expandirnos. Expandir la iglesia, expandir nuestro territorio, nuestro ministerio, expandir las esferas de influencia del rey. El rey nos mandó a llamar. El rey está llamando. Yo veo la convocatoria, yo siento la convocatoria del rey, pero también veo una corriente mayoritaria con el espíritu de Basti. No estoy diciendo que Basti tiene un demonio que lo tiene la iglesia. No, estoy hablando del ánimo de Basti. La gente aglomerada en los templos, entre comillas, templos. Iglesia plena, evangelio pleno, a la nación plena. Fluyendo desde el espíritu. Sin complejos, sin parcelas, sin imperios personales. No estoy trabajando para Olivo Verde. Estoy trabajando para un reino. Olivo Verde es una herramienta que nos unifica como parte. Dios se ha reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y en Venezuela hay muchos que no han doblado su rodilla ante el sistema o que se levantaron del sistema y dijeron no seguiré arrodillado al sistema. Y nosotros tenemos una palabra que les complementa y ellos tienen una palabra que nos edifica. Iglesia plena.
con el evangelio pleno. Si de algo era celoso el apóstol Pablo es del evangelio. Si yo mismo le hablo de un evangelio diferente, considérenme anatema. Es el evangelio, pero en una parte del evangelio la que me gusta. Me gusta la parte de predestinación porque me siento libre. No, no es solamente eso. Es el evangelio de gracia que te conlleva un propósito. Alíñate con la gracia, pero alíñate con el propósito que en su gracia fue destinado para ti. Evangelio pleno. Tu identidad a la nación plena. No pienses en cuatro paredes, piensa en naciones. Y Dios le dijo a este cuerpo reunido aquí, pídeme y te daré por herencia naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. ¿A quién se lo dijo? A Cristo. Y Cristo está en mí. Yo soy Cristo encarnado en este tiempo. Soy la expresión de Cristo. Y Dios te dice, pídeme a Venezuela y yo te lo entrego. Naciones en plural. Pídemela. Porque mi propósito es entregarte naciones. Padre, glorificamos tu nombre. Sí, Señor. Te damos gracias por este tiempo de reflexión. Sí, Jesús. Ayúdanos a impulsar la operatividad de tu iglesia Gracias, Señor. conforme al diseño establecido. Padre, en el nombre de Jesús, danos la sabiduría, el entendimiento y la revelación para movernos hacia la operatividad plena, cumpliendo el propósito y la función por la cual fuimos establecidos en esta tierra.